Así como un estudiante de medicina pasa de la teoría a la práctica cuando se convierte en un médico de profesión, es justo ahora, cuando el mundo ha sido atacado por una pandemia, que la iglesia también debe pasar de la teoría a la práctica. Es decir, debemos poner en acción y debemos poner por obra todo lo que hemos aprendido por medio de las santas y sagradas escrituras. De la teoría a la práctica es el tema del cual hoy quiero hablarles y enseñarles. Hemos aprendido que debemos tener compasión por el prójimo. ¿Lo hemos aprendido, sí o no? Muy bien. Es ahora el tiempo y el momento donde debemos entonces poner en acción lo que hemos aprendido. Debemos poner en acción esta compasión. Necesito decirles que la lástima y la compasión son dos cosas totalmente diferentes. La lástima es un sentimiento de pesar por lo que le ha sucedido a alguien y se limita a eso, a un sentimiento de pena, a decir, oh, qué pesar me da por esta persona, qué pesar me da por esta familia que está atravesando por esta situación. Pero la compasión va más allá de la lástima. La compasión es acción. La compasión se acciona para cambiar la situación de una persona. Y es lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. Él nos enseñó a tener compasión y Él fue compasivo. Abra su Biblia, por favor, en Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 15, verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Mire, el Señor no solo dijo, oh, qué pesar que me dan por estas personas que ya llevan algunos días sin probar alimento. No, Él fue más allá y observe sus palabras. Él dijo, tengo compasión de la gente. Y si usted sigue leyendo los versos posteriores, podemos observar cómo el Señor proveyó de alimento a estas personas que estaban con Él. Es exactamente esta la compasión. Nos acciona a hacer algo para cambiar la situación de alguien. Iglesia, y este es el tiempo donde debemos accionar y poner en práctica nuestra compasión. Este es el momento. Muchas personas han perdido su trabajo. Muchas personas están pasando hambre. Y es ahora donde nosotros debemos accionarnos, donde debemos pasar de la teoría a la práctica. Mire lo que dice el libro de Santiago, por favor, lea conmigo. Santiago capítulo 2, verso 15, Nueva Versión Internacional por ahora. Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. Pregunta el autor, ¿de qué servirá eso? Es tremenda la enseñanza que nos da el Señor por medio de su palabra. Si una persona está pasando por hambre, si una persona está pasando por necesidad, y nosotros le decimos, oh, qué pesar me da. Vamos a estar orando por ti, para que el Señor te provea de alimento. Amados hermanos, esto es simplemente una lástima.
Esto no es compasión. ¿Y acaso con nuestras oraciones el hermano se va a alimentar? No, es necesario ir más allá. Es aquí donde debemos movernos en compasión. Y este es el tiempo, este es el momento. Ahora bien, seamos sensatos por un momento. Y alguno podrá decir, pastor, pero yo no puedo cambiar el mundo entero. Es verdad, ni usted ni yo podemos cambiar la situación que el mundo está atravesando. Y le digo la verdad, personalmente me siento frustrado porque quisiera hacer mucho más, pero he aprendido una gran verdad y eso debe aprenderlo usted ahora mismo. Y es que no vamos a poder cambiar la situación del mundo, pero si cambiamos la situación de una persona, si aportamos un grano de arena para cambiar la situación de una persona, ya estamos siendo parte del cambio. Ya estamos siéndolo. Amado, si usted tiene una libra de arroz, ¿por qué no compartirla? Si usted tiene 2 papas en su alacena, ¿por qué no compartir una? Y usted me dirá, pastor, pero ¿cómo en este momento de crisis usted me está pidiendo que yo pueda ser compasivo, que yo pueda compartir? Oh, amado, es que es justo aquí donde debemos entender una ley irrevocable, irrefutable, una ley natural, pero sobre todo una ley divina. Y esta es la ley de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, esto también cosechará. Y se lo aseguro por la palabra del Señor, que si usted aprende a sembrar, entonces usted cosechará. Recuerdo cuando uno de mis hijos era pequeño, me supo decir, papá, ¿por qué tenemos que compartir nuestra comida? Papá, me dijo, ¿por qué tenemos que regalar nuestra comida? Y yo le supe decir, hijo, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y yo le digo algo, amado amigo que me está escuchando y viendo en este momento. He sido testigo ocular y presencial de la provisión del Señor sobre mi vida. Jamás ha faltado sobre esta mesa en la cual estoy predicando, jamás ha faltado un plato de comida. Jamás mi alacena ha estado vacía. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a sembrar. Y usted debe aprender esto ahora. Siempre busque a alguien a quien bendecir. Busque a alguien con quien ser compasivo ahora. Este es el momento, este es el tiempo. Mire a su izquierda, mire a su derecha. Siempre existirá alguien que tenga menos que usted. Siempre existirá alguien en quien usted pueda obrar en compasión. Y hoy le invito, amado, hoy le invito que pongamos en práctica lo aprendido. Hoy le invito, amado, que pasemos de la teoría a la práctica. Recuerde, lástima y compasión son 2 cosas muy diferentes. Usted y yo, como Iglesia de Cristo, sobre todo, debemos ser compasivos como nuestro Señor lo fue y como nuestro Señor nos lo enseñó. Alguien puede decir amén. Si no lo ha hecho hasta hoy, es tiempo de hacerlo. Accione la compasión. Seamos compasivos. Hemos aprendido que debemos obedecer a nuestras autoridades. Lo hemos aprendido. Ahora es tiempo entonces de pasar de la teoría a la práctica. Mire lo que dice Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Quiero dividir este verso en 2 partes. Sométase toda persona a las autoridades superiores.
y yo acotaría mucho más si somos cristianos. Días atrás, el gobierno dio la orden de que se cierren los templos y que los servicios se puedan hacer en línea, tal como lo estamos haciendo ahora. Desde el momento en que recibimos la orden del gobierno, nosotros decidimos cerrar el templo. Cerrar el templo, no la iglesia. Porque recuerde usted que el templo es solo el lugar donde la iglesia se reúne. Pero hoy en día la iglesia sigue activa, la iglesia sigue viva. Alguien me dice aleluya por aquello. Usted y yo somos la iglesia. Dios sabrá si de aquí a mañana podemos volver a reunirnos en el templo. Pero sea que sí, sea que no, la iglesia sigue y más fuerte que nunca. Nosotros decidimos cerrar el templo, pero hubo gran desobediencia en esto y hubo gran confusión, hubo gran ataque también. Muchos censuraban a otros por cerrar los templos y les decían que eran hombres de poca fe. Pero esto no se trata de tener poca fe. Esto se trata de ser obedientes a nuestras autoridades. ¿No enseñamos, amados ministros, no enseñábamos en el púlpito que debíamos obedecer a nuestras autoridades? ¿Lo enseñábamos o no? Sí. Pues es ahora donde debemos pasar de la teoría a la práctica. Es ahora donde debemos poner en acción todo lo que hemos enseñado. ¿O acaso solo ponemos en acción lo que nos conviene? Lamentablemente muchos han muerto por la desobediencia, por la imprudencia. Y hoy necesito decirle, si usted es un ministro, si usted es un pastor, y aún en medio de esto usted está abriendo las puertas del templo, por favor no lo haga. Sea obediente. Y muchos me dirán, pastor, pero es que yo prefiero obedecer a Dios y no las leyes, no al gobierno. Prefiero quedar bien con Dios. Amado, es que cuando obedecemos su ley, obedecemos a Dios. Y cuando obedecemos a las autoridades, estamos obedeciendo la palabra del Señor, porque eso es lo que nos manda. Ahora, necesito decirle algo, amado. Y es que la única licencia divina para desacatar las órdenes del gobierno es cuando estas órdenes van en contra de la santidad de Dios. Es solo allí cuando la iglesia tiene licencia divina, licencia del cielo para desacatar sus órdenes. En tiempos de la iglesia perseguida, los cristianos eran buenos ciudadanos, ciudadanos que cumplían con todas las órdenes gubernamentales. Así lo declaran los libros de la historia de la iglesia. Sucede que cuando se le dice a los cristianos, adora al César y maldice a Cristo, niega a Cristo, es entonces donde el cristiano desacató. Es allí donde tenía licencia divina. Y muchos prefirieron morir en el Coliseo romano. Ahora, en esto debemos hacernos una pregunta. El gobierno ha dado la orden a las iglesias que cierren los templos porque quiere acabar con nuestra fe, porque quiere entrometerse y acabar con el cristianismo. Por eso dio la orden días atrás de que cierren los templos. No. Sería una mentira decir que sí. No, eso no es verdad. El gobierno dio la orden de que los templos se cierren para salvaguardar la vida de las personas. Y siendo así, la pregunta es, ¿debemos obedecer o no obedecer a nuestras autoridades? Por supuesto, amado hermano. Es ahora donde debemos pasar de la teoría a la práctica. Amado, el gobierno, para salvaguardar nuestras vidas, nos ha dicho no salgan de las casas. Por favor, obedezcamos, no salgamos.
¿Por qué cree que esta pandemia se ha esparcido en el mundo y hablando de nuestra ciudad? Yo les estoy predicando desde Guayaquil, Ecuador. Y a Guayaquil se le ha llamado la Wuhan del Ecuador. Debido a nuestra desobediencia, los muertos han aumentado de una manera sorprendente por desobedientes. Y nosotros como iglesia estamos siendo parte también de este problema y no de la solución, porque estamos desacatando las órdenes y hemos aprendido que en la obediencia hay bendición. Amado hermano, si usted quiere reunirse con sus hermanos, ahora no lo puede hacer presencialmente. Gracias a la misericordia de Dios y a la tecnología lo podemos hacer por otros medios. Como les dije, la iglesia no se ha terminado. La iglesia hoy está más fuerte que nunca. Pero debemos ser prudentes y debemos ser sensatos ahora. Debemos someternos a nuestras autoridades. ¿Alguien me dice amén? La segunda parte de nuestro verso nos dice, porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Oh, hermano, si como cristianos realmente entendiésemos esto, en lugar de maldecir a nuestros gobernantes, oraríamos por ellos. Hermano, cuerpo de Cristo, iglesia del Señor, nosotros debemos estar alineados a la palabra del Señor y no a emociones. No es tiempo de hacer proselitismo político, para nada. Es tiempo de tomar nuestra posición como cuerpo de Cristo. Y este es bendecir a nuestras autoridades. Es tiempo de orar por ellos, amados. Más allá de que usted sea afín a un partido político o no, nuestra posición como iglesia es clara. Bendecir a nuestras autoridades, porque aunque nos guste o no nos guste, nuestras autoridades han sido puestas por Dios. Aunque no lo entendamos, así lo dice Él por medio de su palabra. Es tiempo de bendecir, de orar por nuestras autoridades. Orar por ellos, que el Señor les dé sabiduría para que dirija a los pueblos, para que dirijan sus naciones, para que dirijan sus ciudades. Orar por nuestras autoridades para que el Señor les guarde, les cubra, les protege, les libre del mal. Orar por nuestras autoridades para que sea en este tiempo Dios revelándose a sus vidas y que muchos de ellos ahora puedan venir a salvación. Esa es nuestra posición ahora. Es tiempo de accionar, de poner en práctica lo que hemos aprendido. Es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que debemos predicar a tiempo y fuera de tiempo, es decir, en todo momento. Miren lo que le dijo el apóstol Pablo a su hijo amado Timoteo, su hijo espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el consejo del apóstol para Timoteo y es el consejo para la iglesia, que prediquemos en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Y definitivamente este es un momento adecuado, indicadísimo, para que usted y yo, como iglesia de Cristo, prediquemos el evangelio. Pero sobre todo, hermanos, sobre todo el viejo evangelio. Sobre todo el viejo evangelio. ¿Y cuál es este? Usted me preguntará. Este es el mismo que predicaron los profetas y los grandes hombres de Dios.
El viejo evangelio es aquel que predicó Juan el Bautista cuando estaba preparando el camino para el Mesías. Arrepentíos y convertíos. El viejo evangelio es aquel que predicó Jesús, su primera predicación en su vida ministerial. Arrepentíos y convertíos. Amados, el viejo evangelio debe regresar ahora a los púlpitos. El viejo evangelio debe retornar a la iglesia. ¿Cuántas veces he sido censurado por predicar en contra del pecado? ¿Cuántas veces he sido censurado por predicar en contra de los decretos y enseñarle a la iglesia que el hombre no tiene poder para decretar? Que el único que decreta, que abre cielos y cierra cielos, es Jehová de los ejércitos. Es Él el único que tiene la llave de David. Y cuando Él cierra, nadie abre. Y cuando Él abre, nadie cierra. Y hoy más que nunca, esto lo estamos experimentando. ¿Qué hombre hoy se puede levantar? Dígame uno, aquí estoy. ¿Qué hombre hoy se puede levantar y decretar que todo esto pase? Ni uno. Porque es ahora donde esta doctrina extraviada queda expuesta. Es solo Dios quien decreta. Es solo Dios quien abre y cierra cielos. Y es solo Dios el que puede decretar el final de este tiempo que ha venido para probar a una humanidad. Y entre esta humanidad también ha venido para probar a la iglesia. Porque la iglesia extravió su camino. ¿Cuántas veces fui censurado por predicar en contra del distorsionado evangelio de la prosperidad? Más de una persona decidió irse de la iglesia local. ¿Por qué? Porque nunca alegré sus oídos. Porque nunca les dije, ven a Cristo, trae dinero y el Señor te va a dar más. Porque nunca les dije, trae $100 y el Señor te va a dar 200. Fui censurado porque nunca le enseñé a la iglesia que Dios lo iba a hacer millonario. Que Dios le iba a dar una mansión y el último vehículo del año. Jamás lo he hecho y jamás lo haré. Y hasta la última reunión presencial que tuvimos, iglesia, prediqué el viejo evangelio. Y lo sigo haciendo y lo seguiré. Esto no cambiará. Pero es ahora donde me gozo. Es ahora donde me alegro. Porque es en este tiempo donde la iglesia está siendo probada. Donde la iglesia está siendo sacudida. Donde la iglesia ha entrado al horno de fuego. Donde puedo ver una iglesia firme. Donde puedo ver una iglesia fuerte. Donde puedo ver una iglesia humillada. Porque tiene un buen fundamento. Oh, y ahora más que nunca es tiempo de que la iglesia vuelva a tomar el camino. Como os dije, la iglesia ha errado su camino, la iglesia ha errado su mensaje. Y este es un tiempo para probar a la humanidad, pero sobre todo también para probar a la iglesia. Iglesia de Cristo, amados ministros, amados pastores, es tiempo de volver a las sendas antiguas, es tiempo de volver al viejo evangelio. Las formas han cambiado, sí, correcto, y estoy de acuerdo con aquello, pero el fondo, el mensaje nunca ha cambiado, seguirá siendo el mismo desde siempre y para siempre. Arrepentíos y convertíos. ¿Dónde queda ahora el mensaje de la prosperidad? ¿Dónde queda el mensaje que Dios te quiere hacer millonario? Hoy eso no sirve para nada. El mensaje de ahora es convertíos y arrepentíos. El mensaje de ahora es humillémonos y arrepintámonos de nuestro pecado. Clamemos a Dios misericordia, porque solo de esta manera Dios sanará nuestra tierra y extenderá su brazo de amor, de poder y de misericordia. Amados, este es el tiempo indicado para predicar.
Hemos aprendido que debemos predicar en todo tiempo. Este es el momento más oportuno y más adecuado. Usted no necesita un púlpito para hacerlo. Ahora, su púlpito es el lugar donde se encuentra, empezando por su casa. Su púlpito ahora es su celular, es su teléfono, son las redes. El corazón está dispuesto ahora. El corazón está humillado. Las personas se han percatado ya de que no somos nada sin Él. Este es el momento más indicado. Este es el momento, y quiero decirle algo, este es el tiempo de la más grande y abundante cosecha, la cual no ha existido en la historia de la humanidad reciente. Este es el tiempo donde se va a levantar la más grande cosecha. Este es el tiempo para predicar, hermano. Este es el tiempo para volvernos a Cristo y dar testimonio de que solo Cristo sana, de que solo Cristo salva, de que solo en Él tenemos esperanza. Amigo que me estás escuchando y que aún no le has entregado tu vida a Cristo, si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca. El Señor te está llamando y hoy te está hablando por medio de este siervo. Y el Señor te está diciendo, vuélvete a mí, porque he extendido mi gracia y mi misericordia sobre tu vida. Vuélvete a mí, vuélvete a Cristo. Solo Él, solo Él. Fuera de Él nadie, fuera de Él nada. Aleluya. Hemos aprendido que debemos tener fe. ¿Sí? Hemos aprendido que debemos creer a la palabra del Señor. Ahora es el tiempo. Ahora es el tiempo donde debemos pasar de la teoría a la práctica. Ahora es el tiempo donde debemos activar nuestra fe y de creer lo que el Señor nos ha dicho en su palabra. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón estaba con un grupo de soldados cuando su caballo se enloqueció, perdió el control, se desbocó. Entonces un soldado raso de la jerarquía más baja que existe, se lanzó sobre el caballo del emperador y lo pudo calmar, lo pudo domar. Ante esto, el emperador le dijo, gracias, capitán. El soldado se queda sorprendido, pues él no era un capitán. Él era un soldado, un simple soldado raso. Pero pronto pensó, si el emperador me ha dicho capitán, él puede hacerme capitán. Así que rápidamente respondió, después de saludarlo, ¿de qué regimiento, mi emperador? Y Napoleón le respondió, de mi guardia personal. Usted es capitán de mi guardia personal. El soldado tomó esas palabras del emperador y se dirigió al jefe de la guardia personal de Napoleón y se presentó como capitán. El jefe de la guardia, al verlo vestido como un soldado raso, le dijo, ¿usted, capitán? ¿Bajo la orden de quién? Y el soldado respondió, capitán, bajo la orden del emperador Napoleón. Y desde ese momento, este hombre dejó de ser un soldado raso y se convirtió en capitán del emperador. Y no sé si usted me está entendiendo lo que le quiero decir, pero es que este hombre se aferró a las palabras de su emperador. Este hombre creyó que si el emperador le dijo algo, él tenía el poder para hacerlo. Y este es el tiempo, iglesia,
donde usted y yo debemos tener fe. Debemos confiar en la palabra del Señor, en cada una de sus promesas. Pero es justo aquí donde necesito también decirle algo. Y es que la única manera de poder tener fe es conociendo su palabra, conociendo lo que Él ha dicho. Dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En la Biblia Jerusalén dice el oír el mensaje del Mesías. Y esto es una gran verdad. La fe viene por el oír, pero no por el oír cualquier cosa, no por el oír cualquier mensaje, no por el oír los 10 pasos del éxito, no. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El oír la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque solo conociendo su palabra, porque solo conociendo sus promesas, entonces nos vamos a poder aferrar a esas palabras y a esas promesas. Como el soldado se aferró a la promesa del emperador, usted y yo, como hijos de Dios, si conocemos su palabra, nos podemos aferrar a esas benditas palabras, a las palabras y a las promesas, no de un hombre, sino del jefe y capitán de los escuadrones de Israel. Y Él se llama Jehová, quien se ha encarnado en la persona de Cristo. El verbo que se hizo carne, el verbo que se mostró a los hombres, Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amigo, si usted no conoce la palabra del Señor, entonces ¿cómo usted se puede aferrar a sus promesas? ¿Qué esperanza usted puede tener ahora? Es por eso la necesidad de convertirnos en personas que empiecen a estudiar la palabra, que empiecen a conocerla, en no ser simplemente oidores sordos, sino hacedores de su palabra. Pero para esto hay que conocerla. Y cuando la conocemos, hermanos, todo cambia. Porque esta palabra se convierte en un ancla para nuestras vidas. Porque esta palabra, la palabra de Dios, se convierte en lumbrera. Se convierte en lámpara para nuestras pisadas y nuestro caminar, porque en estas palabras se convierten en un bálsamo en momentos de heridas y de aflicción, porque estas palabras se convierten en esperanza en los momentos que estamos atravesando, porque estas palabras aumentan nuestra fe. Y ahora es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Ahora es tiempo de creer en cada una de las promesas que el Señor nos ha entregado en su palabra. Él nos ha dicho que pasaremos por el fuego y no nos quemaremos. Amén. Entonces, aférrese ahora a esa palabra. Es tiempo de tener fe. El Señor le ha dicho que no le va a dejar y no le va a desamparar. Entonces ahora aférrese a esa palabra. Accione su fe. El Señor le ha dicho que le librará del lazo cazador y de la peste destructora. Entonces ahora aférrese a esa palabra. Accione su fe ahora. El Señor nos ha mostrado en su palabra cómo la sangre de los corderos embarrada en los dinteles de la puerta protegió al pueblo de Israel del ángel de la muerte. Pues aferrémonos a esa palabra, que la sangre de Cristo es protectora y que nuestro hogar está cubierto. Es tiempo de aferrarnos a la palabra del Señor. El Señor nos ha enseñado en su palabra que Él tiene el control y que todo lo que pasa es con un propósito perfecto. Entonces aferrémonos a esa palabra y no le hallemos despropósito a nada de lo que ha sucedido. Aferrémonos a lo que Él nos ha dicho, que su voluntad es buena, que su voluntad es perfecta, que su voluntad es agradable. Entonces, bajo cualquier circunstancia que ahora estemos atravesando, levantemos nuestras manos y adoremos. Y bajo esto usted me dirá, pastor, pero si yo he perdido un ser querido, ¿cómo ahora puedo tener fe? Oh, hermano, ahora más que nunca tu fe debe estar intacta. Y muchos han muerto, sí,
Pero el problema no es morir. El problema es morir sin Cristo. Y este tiempo que estamos atravesando es tiempo de salvación. Y gloria a Dios, porque hay muchos que han muerto en Cristo. Y esto es ganancia. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y esta palabra se la doy a aquel que ha perdido a un ser querido. Y este ser ha confiado en Cristo. Él no está muerto, Él está vivo. Y muchos ahora, que estando vivos estaban muertos, ahora están pasando a vida por el poder de Dios manifestado en toda esta situación que estamos atravesando. Dios tiene el control. Y ahora es tiempo de creer a su palabra. Él nos ha dicho en su palabra que si este pueblo, que si esta tierra se humilla, que si esta tierra se arrepiente de sus pecados, que si esta tierra y esta humanidad clama misericordia, entonces el Señor sanará nuestra tierra. Entonces ahora es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Clamemos, arrepintámonos, humillémonos, volvámonos a Él. Hemos aprendido tantas cosas, hermanos. Hemos aprendido que la oración tiene poder. Ahora es tiempo entonces de orar. Ahora es tiempo de tomar nuestras armas, amado hermano. Ahora es tiempo de poner en práctica todo lo que hemos aprendido año tras año. Ahora es tiempo. Una cosa es estar en el cuartel. Otra muy diferente es estar en el campo de guerra. Y hoy usted y yo hemos salido del cuartel. Hemos salido de las aulas de estudio. Y nos encontramos en campo de guerra, hermano. Ahora, ¿recuerda lo que le decía? ¿Recuerda? Al verdadero cristiano se lo conoce cuando las papas queman. ¿Recuerda, iglesia amada? Ahora es el tiempo donde las papas se están quemando. Ahora es el tiempo donde la iglesia ha sido ingresada al horno de fuego. Y en el horno de fuego la escoria es consumida y el oro verdadero permanece. Iglesia, y usted permanecerá. Porque usted es oro precioso en las manos del Señor. Y es ahora donde, iglesia, te convoco. Así como el jefe y el capitán convoca a sus soldados. Como tu pastor y como ministro del Señor, te convoco, Ministerio Rey de Gloria, y te convoco, Iglesia de Cristo, en todas las naciones, que tome las armas que el Señor te ha entregado. Es tiempo de pelear la buena batalla. Es tiempo, ahora es tiempo de pasar de la teoría a la práctica. Ahora es tiempo de avivar el fuego que está en ti. Ahora es tiempo. Ahora es tiempo de que seas instrumento poderoso en las manos del Señor. Este tiempo pasará, este momento pasará. Y cuando miremos para atrás, lo haremos para ver la gloria de Dios. Este tiempo pasará cuando Dios lo crea oportuno. Y cuando Él cumpla su propósito, te aseguro, este tiempo pasará. Y cuando miremos para atrás, lo haremos para ver la gloria y la misericordia del Señor, amado hermano. Miraremos su gloria y diremos, el Señor ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. No te rindas. Sé que son tiempos difíciles. No te rindas. Tú eres un valiente. Tú no eres de aquellos que retroceden. Tú eres de aquellos que avanzan y perseveran. Sigue marchando. Sigue marchando, amado hermano. Sigue marchando, amada iglesia. El Señor está contigo.